Bueno, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Sebastián. Pues soy un gran amigo de Iván, por lo menos me considero así, creo que sí. Em, y bueno, soy una persona más. Eh, Estoy viviendo ahora mismo en España, estoy trabajando, estoy viviendo por estos lares de la península y bueno, estamos por aquí en esta sesión de podcast. Sí, creo que va a ser el primer episodio del podcast porque el otro invitado tuvo dificultades. Pero bueno, eh, como saben, este podcast se va a llamar Raíces y va a estar más que todo enfocado en mucha introspección, hablar sobre las experiencias de vida de las personas, ya sea cualquier persona, no necesariamente tiene que ser nadie importante, simplemente hablar de la vida y de lo que cada uno ha aprendido en su camino, ¿no? Eh, Vamos a empezar entonces desde el inicio. ¿Qué nos puedes decir de tu niñez? ¿Qué recuerdas? ¿Qué cosas recuerdas? ¿Cuáles son tus orígenes, tus raíces? Bueno, yo vengo de Valledupar, capital mundial del vallenato. Eh, Orgullosamente. Orgullosamente, aunque creciendo todo el día con ruido, 24/7, cansa. Pero sí, soy de Valledupar, tengo pues 25 años y de mi niñez lo que recuerdo mayormente son cosas buenas. Yo creería de que como todo el mundo existen pues altibajos, pero lo que más recuerdo es todo eso bueno que, que viví, ¿no? El calorcito, la gente, sobre todo los amigos, las experiencias, eh, son cosas así con las que, bueno, siempre un día cualquiera estoy haciendo cualquier actividad y como que te viene un flash de repente, te acuerdas de todas esas cosas que viviste de repente en tu niñez o en tu adolescencia y bueno, la mayor, la mayor parte de mi vida en esta tierra ha sido pues allí en Valledupar y es lo que recuerdo con más cariño, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo el calor, ¿no? Marca. El calor, el calor marca, sí, es una cosa que es indescriptible. Solo quien lo ha vivido sabe lo que es un calor de un país más o menos ecuatorial, que es una humedad intensa, no puedes ni respirar. Estás todo el Sí. rato sudado, estás todo el rato diciendo, este calor tan bueno. No, Pero no, sí, no te preocupes que aquí puedes decir lo que quieras. calor tan hijo de puta, loco. Es lo que usualmente se escucharía popularmente en esos tiempos. Sí, sí, Pero que aún y con eso, bueno, pues la gente, uno piensa, o alguien que no tenga ese tipo de experiencia podría pensar, bueno, eso es infernal, yo no podría, pero bueno, como todo, uno se acostumbra. Porque cuando uno era niño, salía a jugar a la calle sin zapatos y ya lo hacías con ese calorazo y con humedad y con todo. Entonces, Y yo creo que también te ayuda como a forjar cierto carácter o resistencia el vivir con ese calor. O sea, que se puede extrapolar a otros aspectos de tu vida, el nacer en ese ambiente, crecer en ese ambiente, y cuando, digamos, te vas a un lugar donde de pronto no hay ese clima o te enfrentas a situaciones que tal vez reflejan un poquito esa dificultad. Escuchas a otras personas diciendo, no, qué calor, o que de pronto si hace calor o a cualquier cosa que les pase, como que se frenan o todo se para, pero tú eres como que creas esa resistencia, como que creas ese escudo. Te siento eso que es, forja sí. carácter, un poco de carácter.
forja bastante carácter. Eso es como el superpoder de la gente que, por lo menos aquí en España, que la gente, sí que es cierto, no voy a mentir, de que los veranos aquí son muy calientes en cuanto a las temperaturas a las que llega, ¿no? De repente ha llegado a veces, y he vivido, he estado en los años que he estado aquí, que te llega de repente a 40 y pico grados y tú dices, mierda, esto cómo, o sea, vas caminando por la calle y uno de estos termómetros que hay por la calle que te van diciendo pues la hora, la temperatura, todas esas cosas, te dice de repente 48 grados, que es lo que está sintiendo el sensor a pie de calle y por ende lo que estás sintiendo tú. Entonces, eh, es durísimo, es un calor perro, 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 pero claro, es un calor seco, es diferente. Calor Sí, seco, por lo menos aquí en Madrid, es muy seco, el sol, la piel te pica y no es tanto como allá, que es más como que, o sea, si tuviera que decirlo en una analogía, el calor por aquí es como el sprint de 100 metros y el calor del Ecuador es como la carrera de fondo, hasta cuánto vas a aguantar la asfixia, el fogaje, el agobio. sí, sí, sí. Son dos tipos de calor diferentes. Claro, allá en España no te levantas sudado y escuchando un diomedazo al fondo a todo volumen. Pero Lo bueno, típico. avanzando un poquito, ¿en qué colegio estudiaste tú? En el Valle yo estuve bueno, en la primaria estuve en un colegio bastante bueno, me voy un poco más atrás, incluso, porque estuve en 3 colegios. Entonces, en lo que sería Parvulito y todas esas cosas, antes de primero, estuve en el Gimnasio del Saber, estuve, que me acuerdo. Y Colegio bueno, de caché. ahora mismo sí, tiene esa fama, colegio de platica, pero estuve ahí en Gimnasio del Saber. Luego, cuando empecé primero hasta quinto, estuve en un colegio bastante pequeño que estaba muy cerca de mi casa, yo creo que por eso me metieron ahí. Personitas se llamaba. Que Ok. ahora es como un mega colegio, es como no sé, por lo que me han contado. Tengo mucho tiempo sin ir, sin estar por allá. Y luego, en el bachillerato, todo el bachillerato lo hice en el Manuela Beltrán, en toda la 23. Lo Manuel hice, Beltrán. Estoy seguro de que qué muchos de bueno, los que van a estar viendo esto van a saber del Manuela, van a conocer ese terreno lleno de tierra y la sequía. pegado al cerro, Sí, pero bacano, sin duda de los mejores años de mi vida, podría decir, ahí. Donde qué conocí incluso también la gran mayoría de las amistades que conservo, pues, hasta hoy, ¿no? Que se dice pronto, pero es importante. sí, sí, claro. Realmente el colegio, los papás siempre hablan de eso, bueno, al menos a mis papás siempre, sobre todo mi mamá, pues, que mi papá no terminó el colegio, pero mi mamá siempre decía que el colegio era una etapa muy bonita y que era algo que se recordaba toda la vida, que había que disfrutarlo, sobre todo el bachillerato. Y, y siento que sí tenía mucho sentido y mucha razón y que a veces se extraña esas épocas en los que todo era más simple, más sencillo, no había tanto en qué pensar, tú simplemente ibas al colegio, Sí, dabas tus clases y te regresabas a tu casa, comías, jugabas, hacías lo que ibas a hacer, tarea, lo que sea, y otra vez lo mismo. Y esa rutina te daba cierto orden, daba cierto orden en tu vida, no tenías que preocuparte por muchas cosas. Pero de aquí, de esa etapa de colegio, ¿qué crees tú que marcó tú o qué recuerdas así, algo significativo que haya pasado? pues significativo muchas cosas. Yo creo que tanto, ya no te digo solo en el bachillerato, sino, digamos, como que en todo el transcurso de esa etapa temprana de academia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una cosa así que se me vino a la mente, cuando estaba muy cercano a mi graduación en quinto de primaria,
La vez que todos los o sea, justamente ese día, el último día de clases, eh, mi mamá venía a visitar. Entonces, tuve que ir al aeropuerto pues, con mis familiares y todo eso, a recibirla. Y como que no nos tardamos mucho menos de lo que se anticipaba, entonces me mandaron para el colegio. O sea, y, como que ya solamente faltaban 2 horas para salir, pero a mí me dijeron: "Bueno, te vas para el colegio". Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo me estallé de risa porque es que ese colegio es peculiar porque tú entrabas por una especie de pasillo que daba directamente al patio central, que, bueno, en alrededor de ese patio estaban todas las aulas. Y ese patio central, al fondo del todo, tenía como unos bebederos. Y yo recuerdo que cuando yo entré, la sorpresa que me llevé fue ver a todos mis amigos, el grupo cercano de amigos que yo tenía, lavando con jabón Rey las camisas porque se las habían firmado. Entonces, eh, entonces, claro, yo llego, de hecho, estaba yo todavía con mi mamá y estaban ahí tal, 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 lavando las vainas, las camisetas. Y eso fue un estalle de risa, eso fue una de las cosas como que me acuerdo. Y lo curioso de todo fue que, bueno, ese día justamente era como que uniforme de educación física. Las personas que, bueno, habrán estudiado en colegios que piden uniforme seguro que entienden. Em, y claro, todo el mundo terminó de lavar su cuestión y de vuelta para clase. Como hacía tanto calor, las cosas se secaban en un momentico, entonces no era como que, sí, hay que atenderlo, no, eso se secaba enseguida. Y al yo llegar tarde, pude que me lo firmaran y que no me colocaran a la bala, porque ya nos íbamos. Entonces, eh, esa es como que una anécdota, pues, graciosa. Otra que me acuerdo así mucho, o sea, también cabe mencionar de que la gran mayoría de cosas, eh, como que recuerdo, pasaron en el bachillerato. Claro. Uno se pone a pensar así, a tirar del carrete, a tirar de la memoria, y te pones a acordarte todas las cosas que pasaban y tú dices: "Verga, esto Es que son años, o eran buenos sea, eran buenos tiempos". sí, son, o sea, literalmente cuando tú, o sea, tú pasas la mayoría de tu vida, al menos cuando cumples por ahí los 20, la mayoría de tu vida ha sido el colegio, o sea, Sí, esa es toda tu experiencia social y literalmente todo, porque por lo menos yo, que nunca he tenido amistades, o sea, nunca he tenido como vida social en mis barrios, en la comunidad donde vivo, sino que todas mis conexiones, toda mi vida era lo que conocía yo en el colegio. Y esa es tu vida, o sea, aparte de tu familia, el colegio es donde tú haces todo. sí, Desarrollas todos tus aspectos, aprendes todo, 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 hasta comportamientos de otras personas. Los amigos que tienes marcan mucho tus gustos, las cosas a las que te dedicas, las cosas que haces diariamente. Que de hecho por eso, hoy a día de hoy todavía juego Dofus. Pero bueno, volviendo un poquito atrás, algo que mencionaste de que tu mamá venía de viaje. Tu mamá no vivía contigo entonces cuando estabas pequeño. No, 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 em, mi mamá nunca, bueno, ocurrieron cosas, pues, bastante comunes en el ámbito latinoamericano, de repente, bueno, núcleos familiares que se rompen, pues, por malas decisiones de los integrantes de ese núcleo familiar. Hablando de núcleo familiar, pues, obviamente de padre-madre. Em, no, yo nunca, bueno, podrá sonar, increíble o que estoy hablando, te está hablando mierda, pero yo tengo recuerdos desde que yo tengo 2 años, y tengo como recuerdos de ese antes y ese después.
porque cuando hubo separación de mis padres, yo tenía 3 4 años. Entonces todavía tengo como que esos recuerdos pequeños, vagos, de cuando no se habían separado y recuerdo cuándo sucedió. Y bueno, al tener, digamos, como que lo típico, ¿no? Deudas, cuestiones que resolver, bocas que alimentar. eh, Mi madre tuvo que irse pues a trabajar al exterior y bueno, nunca como que tuve ese contacto con ella. Así Porque que ella, bueno, ella se fue cuando tú tenías que edad. eso no lo recuerdo con exactitud, pero sí que pues más o menos por ahí 3 4 5 años puede ser, más o menos. Ok, bastante, Que bastante fue, pequeña. sí, que fue bueno, una experiencia traumática para ella, ¿no? Es porque bueno, yo tengo un hermano mayor y Ahí saludos a Juanca. al Juanca, mi hermano Juanca. Y éramos 2 y bueno, bueno, ya te podrás imaginar, ¿no? Esa situación de una mujer que, bueno, toma esa decisión de irse al exterior para ganarse, digamos, como que un sustento o un futuro mejor para sus hijos. Claro. Entonces, sí, no se podría decir que soy un caso más de ese tipo de situaciones que son bastante comunes lastimosamente en Latinoamérica. Sí, claro, una decisión que me imagino no fue nada fácil porque, hombre, irte a otro país, primera instancia, salir de tu país, irte a otro país nuevo donde no sé si ella conocía a alguien o fue pues simplemente aventurar en ese momento, pero de todas formas, y dejar, o sea, tienes dos hijos y tener que dejar eso en busca de algo mejor, ¿no? De poder proveer para ustedes. Claro, y sin ninguna opción alternativa, porque, bueno, el proveedor en la familia era mi padre, ¿no? Entonces, al irse y ya no estar presente, pues, bueno, ya empiezan a salir esas decisiones difíciles que, bueno, Sí, claro, en ese momento me imagino que haciendo un balance, tu mamá lo que pensó fue, bueno, esta es como lo que me va a dar probablemente los mejores resultados para darles una buena vida, ¿cierto? claro, y también por esos años, bueno, ella vino a España, fue el país al que emigró, y por ese entonces España estaba muy bien. Entonces, creo que por eso escogió este destino. También por el tema del lenguaje, Claro. supondré, pero sí. Y eso es ahora de que ya tienen perrateado España, de que ya no hay demasiados, demasiados migrantes, o sea, se ha vuelto una locura, como quien dice, pero Sí, un poquito sí. eh, Sobre todo, bueno, migrantes latinos, migrantes pues de países vecinos, Marruecos. eh, Hay un país que está a la derecha de Marruecos que siempre se me olvida el nombre, pero también de ahí viene mucha gente. también sé que también van africanos, ¿no? No hay africanos allá en España. No, no, bueno, Marruecos está en África. Pero África, sí, bueno, Qué bien mi geografía ahí. pero a ver, lo voy a buscar porque no me lo sé de memoria. Eh, Argelia es el país. Ah, ok, ok. De Argelia viene gente, Marruecos. También hay la Guinea Ecuatorial, que era colonia española en África y en Guinea Ecuatorial hablan español, por si no, para quien no lo sepa. Fue también una sorpresa para mí conocer gente directamente de allí. Eres de África y ya te pones a imaginar de, bueno, África será de, qué sé yo, de Sí, sí, cualquier país, pero Guinea Ecuatorial no, ni lo escucha, o sea, no sé. sí, es como fantasma. Eh, Un poquito así. y que de esa, digamos, de esa experiencia
de haber, desde tan pequeño, haber crecido sin tu mamá, digamos. Pues obviamente ella sí estaba, pero no es lo mismo que esté obviamente viviendo contigo presente físicamente a que esté en otro país y que pues el contacto sea limitado. Y en ese tiempo no era como ahora que coges un teléfono, haces una videollamada y hablas con alguien. Esos tiempos Sí. no era más difícil la comunicación. ¿Qué recuerdas de eso? Y bueno, y también con quién te quedaste tú acá viviendo, aparte de tu hermano, pues. Bueno, ¿con, con quién me quedé viviendo? Con una, bueno, eso también es como que otra parte del otro pedazo de la historia. En, que bueno, la historia de mi vida, ¿no? Eh, cuando yo, cuando sucedió todo eso, obviamente yo todavía estaba muy pequeño. em, Según lo que me cuentan y según lo que yo conozco, parece ser de que hubo un acuerdo entre mi mamá y una tía. Y bueno, me quedé con esa tía, ¿no? Que es mi tía, la hija mayor de todas las hijas de mi abuela, mi tía Elia. Y con ella fue con quien yo me quedé en Valledupar. Que bueno, en principio era como que se dijeron entre ellas, bueno, bueno, yo te los cuido, vete, ya, y cuando se solucione la vaina, pues ya te devuelve o te lo lleva o lo que sea. Y fue así como que sí, 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 sí. Y ya, y ahí quedó la vaina. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y ya, bueno, hasta los 18 años que cumplí que vine a tener por estos lares de España. O sea que tu tía se considerarías que es como tu mamá también, supongo. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y también, digamos, como que el, ella acogernos no solo a mí, sino que también a mi hermano. Y también no sentir como esa distinción o esa separación entre, no, estos son los hijos de mi hermana, sino que estos también son, pues, como si fuesen hijos míos. Y mi tía Alia también tiene sus hijos, tiene pues 4 hijos. Y éramos primos, pero pues el sentimiento que había en ese entonces, a los inicios, que yo me acuerdo así de pequeño y que quedó para siempre, fue como que de hermanos, ¿no? Claro. Em, y eso. Y luego aprendizajes y digamos como que enseñanzas, cuestiones que tú te pones a pensar, sacas tus conclusiones alrededor de toda esa situación de crecer sin madre biológica y padre biológico cerca. em, bueno, es un poco complejo hablar de ello en el sentido de que ahora mismo tengo como que claridad al respecto de lo que siento frente a toda esa situación, mirando atrás y viendo como que la imagen completa. Siento que bueno, ya después de viejo saqué mis propias conclusiones y hice mis pases con lo que tenía que hacerlo. Pero tratando de recordar en ese entonces el yo de esos años, cómo se sentía al respecto, es bastante difícil porque yo me acuerdo que eso a mí me daba bastante duro. El hecho de, digamos, mm, ser consciente a una temprana edad de esa situación y saber que, bueno, quizá eso no podía cambiar o no iba a cambiar. Eh, yo creo que, de hecho, en mis años más tempranos, toda esa situación, como que mi personalidad se moldeó alrededor de eso. Me acuerdo que yo sentía que, bueno, mi identidad era ser el peladito que no tiene papá ni mamá, Mm, en cierta manera, porque todos mis compañeros, pues, tenían ambos, o una o el otro, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, en mis
desde pequeñito hasta, bueno, desde que sucedió eso, hasta que yo cumplí, digamos, los 15 16 años, era como el núcleo de mi identidad, realmente. El no tener como tus padres así presentes en tu vida. Sí, y bueno, y eso, y yo también me acuerdo que esa sensación se vio como reforzada, perpetrada también por todas las situaciones en las que el crecer sin ese núcleo se manifestó en otro tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo. Si yo necesitaba hacer algo de lo que requería, por ejemplo, permiso de de un mayor responsable o de un tutor, pero ya no digo de que hubiese una persona a cargo, ¿no? Sino de repente una cosa legal, un papel, un trámite, era por razones evidentes mucho más difícil Claro. y tenía que de repente mi mamá ponerse a loquear, hacer más cosas, enviar dinero, resolver con quién mandaba a hacer las vueltas, todo ese tipo de cosas, porque, bueno, ella estaba tan lejos y mi papá, bueno, estaba por ahí perdido. Eh, y bueno, o sea, yo me acuerdo de sentir pues lo que cualquier cosa, lo que cualquier persona, creo yo, sentiría, que es como injusticia, ¿no? O sea, como, bueno, injusticia no sería la palabra, sino como sentirte frustrado porque caíste, o sea, bueno, naciste tal y caíste en una situación que de repente no es como Era más la más, favorable. la más agradable. Sí, sí. Claro, tiene total Y sentido. yo me acuerdo que, bueno, en ese aspecto eh, diría que sería como, a grosso modo, contar un poco el cómo eso me ha afectado. Yo diría que, bueno, eh, de maneras tanto negativas como positivas, eh, ese tipo de experiencias de vida, por llamarlo de alguna manera, eh, hacen que una persona pues crezca con ciertos intereses, ciertas perspectivas del mundo, de la vida. Y yo creo que, bueno, mm, en mis... uy, espérate, me está llamando Juanca. Si quieres, espérate, Dale. ponle pausa. Voy a contestarle. Espérate, lo estoy reiniciando. Podemos pasar a. Pues ya estabas hablando sobre eso, como el aprendizaje de. Sí, sí. Como lo que eso, como eso te molda. Eh, no sé si vas a continuar con esa idea o quieres que te haga otra pregunta. Pues no sé en qué, bueno, como para realmente acabar la idea, lo que quería decir básicamente es que, mm, digamos, en una etapa muy temprana, sí que toda esa situación pues, era más las cosas negativas que generaba que las positivas. Entonces, siempre lo veía con los mismos ojos, ¿no? Con los ojos de, bueno, esto es una injusticia, esto no es justo. Eh, o sea, de todas las personas que me rodean, tanto en el colegio, en el barrio, todo, 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 todo. Nadie pasaba por eso que pasaba yo, ¿no? Que, bueno, de todas maneras, em, en cierta manera, obviamente no soy el único que ha vivido una cosa así. Y no seré ni el primero ni el último, pero por lo menos dentro de mi experiencia, sí que se repetía ese patrón de yo ser el único al que le pasaban pues ciertas cosas, ¿no? De repente tener como esos orígenes, de repente tener, digamos, problemas relacionados a ese tipo de cosas. Y que, bueno, mm, incluso experiencias también que derivan de el no tener ese núcleo como que muy presente.
por ejemplo, o sea, un ejemplo claro, ya que estábamos hablando del colegio, te van a no, que entrega boletines, o sea, estaban ahí todos los padres, tal, lo que sea, y en mi caso iba mi tía, o pues pasado el tiempo ya ni siquiera iba mi tía, o sea, era como que o nadie iba y daba igual, y bueno, o, o mandaban a quien sea y que le pasara el mensaje pues a que hiciera como las veces de tutor, ¿no? Como de una cosa así. Claro. Pero de repente era un vecino, un conocido. O sea que Ya entiendo que cómo, o sea, entiendo cómo eso puede afectarle, sobre todo a uno cuando está joven, que tal vez las cosas le afectan más o no. La perspectiva es más yo, porque a mí sí, esto es una injusticia. Claro, no tienes todo el panorama. Ahora de pronto que estás más grande, como tú decías que ya habías hecho tus conclusiones, habías hecho pases con eso, porque entiendes ya más cómo de pronto es el mundo. Uno en ese tiempo no sabe cómo es el mundo y cómo hay muchas cosas que están fuera de nuestro control muchas veces. sí. Eh, pero sí, interesante, es interesante siempre ver cómo, digamos que la falta de los padres puede afectar tanto como en lo que tú te conviertes cuando estás joven, porque una vez que creces yo siento que te vuelves responsable de la persona que eres a pesar de las cosas que te hayan pasado. Terminas siendo tú el responsable de si tú quieres continuar esa misma tendencia que llevabas. Digamos de que cuando estás joven es válido porque bueno, eres pequeño, pero ya cuando eres grande, creces, vives la vida, aprendes y te continúas teniendo esos comportamientos de pronto que muchas veces pueden ser hasta destructivos o autodestructivos, dañinos, tóxicos. Y no sales de eso, pues se vuelve mucho tu responsabilidad. Yo sé que obviamente no es fácil salir de esas cosas, pero al final del día sí es tu responsabilidad como buscar ayuda al menos. O saber que tienes un problema y que, bueno, tienes que solucionarlo. Pero bueno, ahora avanzando un poquito más ya de esa etapa de colegio y de niñez, de infancia, ¿en qué momento es que surge esa idea de irse a España? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, esa es una historia un poco graciosa porque, em, a ver, haciendo como que avanzando la película bastante, ¿no? Yo ya estoy terminando el bachillerato y bueno, en Colombia estaba en ese entonces, yo no sé si ahora todavía está, el programa del Serpi Paga, que es que si, bueno, en Colombia se hacen las ICFES, que son las pruebas que se hacen después de el bachillerato para, con un puntaje, pues determinar si tienes o no tienes el nivel para entrar, digamos, a ciertas carreras universitarias en algunas universidades, ¿no? Sobre todo las públicas. Em, y bueno, si tú sacabas un puntaje muy encima de tantos puntos, pues te daban una beca y como que te permitía una libertad total en escoger lo que querías estudiar y en la universidad en la que querías estudiar. Em, yo recuerdo que en ese entonces, claro, 16, 17 años, era como que muy atractiva la idea de irte a otra ciudad, irte a vivir otras experiencias, salir de lo que ya conoces. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía intención, pero no estaba realmente siendo responsable en cuanto a las acciones tenía intención de ganarme esa beca, pero no estaba estudiando, no estaba poniéndome serio, ¿no? Tú querías que Eh, pasara, pero no estabas haciendo el trabajo. exacto. Incluso yo recuerdo que en mi época de, pues, académica, ¿no? Em, fue como que subiendo, subiendo, subiendo y se quedó como, digamos, en el mismo lugar por todo el bachillerato
y el último año bajó en picado, porque yo recuerdo que, no sé, no, o sea, llámelo como quiera, la típica rebeldía del adolescente o lo que sea, pero yo sentía como que lo que yo estaba haciendo no tenía ya ningún sentido. O sea, yo me acuerdo que en 11, la segunda mitad de 11, incluso yo dejé de hacer muchas cosas porque simplemente no me daba la gana, básicamente. Al punto de decir, mierda, pues por andar de marica voy a repetir 11 porque no estoy entregando las vainas y me van a, o sea, claro, no entrego las vainas, me van a clavar puros unos y voy a repetir solo por una materia, porque yo me acuerdo que habían como ciertas materias que si las perdías, pues no había de otra, tenías que repetir. Y claro, yo me acuerdo que era como que no tenía ningún sentido, ¿no? Yo quería como que ganarme esa beca, tal, aspirar a ciertas cosas más grandes y no estaba haciendo lo que se suponía que debería estar haciendo. De todas maneras, sí que recuerdo que, no sé, tenía cierta facilidad para hacer lo que me pedían, todas las tareas, todos los trabajos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo considero que gracias a cierta manipulación, a apelar a los, digamos, como que a los profesores, a meterles por donde sea para lograr de que tuvieran simpatía conmigo, no sé, de repente cogerles confianza, echarles chistes, hablar con ellos y mamarles gallo, como que hablarles no como un superior, así como un profesor, sino como una persona más. Y haciendo todo ese tipo de cosas, yo creo que por eso fue que realmente yo terminé 11 y lo terminé, no perdí nada, terminó todo bien al final. Pero sí que no estudiaba mucho, me acuerdo. Y en eso del pilo, yo me acuerdo que, bueno, al final me lo terminé ganando, sorprendentemente, y yo me fui a Medellín a estudiar la universidad. Em, es una tangente muy grande, pero bueno, tiene que ver con eso de la idea de irme a España. Yo me acuerdo que yo estaba, bueno, pasaron los años, estuve en Medellín, pues yo creo que no estuve ni el año realmente, o sea, estuve 2 semestres y el segundo semestre, bueno, tuve que dejarlo y me devolví a Valledupar a estar en la casa, ¿no? Ahí en la casa con mi tía y todo eso. Yo me acuerdo que en 2010, eso fue en 2017, en 2018, al yo cumplir la mayoría de edad y volviendo a todas esas cosas que te conté antes de, hay muchos problemas ocasionados por problemas de tipo legal, ¿no? Ocasionados por el no tener eh, padre y madre biológico siendo un menor y no tener como que un tutor legal registrado. Yo nunca había podido, pues, ir a España, que era donde mi mamá vivía, por esa razón, porque para tú salir del país te piden un permiso que tienen que Uh, firmar ambos sí, sí. padres. Y no hacen de tanto chanchullo y tanta trampa que hay, sorprendentemente de ese, no hay manera, son estrictos con ese tipo de cosas. Eh, Y no te dejan subir al avión hasta que no tengas ese documento. sí, y firmado, y aprobado, sellado, bueno, todo ese tipo de cosas. Em, yo me acuerdo que, bueno, cumplí los 18 y enseguida me dijeron, bueno, te vas a la gobernación allá en el valle a sacar el pasaporte, a sacar todo, porque vamos para España de paseo. Eso fue lo que a mí me dijeron. Eso fue lo que a mí me dijeron, de paseo. Y que vacaciones. Yo me acuerdo, bueno, en ese entonces yo estaba pasando por un mal momento. Y yo dije, bueno, unas vacaciones en España, bueno. Y después de, o sea, tanto tiempo sin,
digamos, pasar un periodo prolongado de tiempo con mi mamá, voy a ir con mi hermano. Entonces, bueno, bacano, voy a conocer, ¿no? A España. En Em, esos años tú nunca viste a tu mamá desde que ella se fue hasta ese momento. sí, ella sí que al inicio, cuando ella se fue, cuando yo era muy pequeñito, venía con más frecuencia, pero bueno, em, fueron pasando los años y se fue haciendo más difícil. Pasó de ser que venía anual y fue como que bajando mucho la frecuencia. Eh, sobre todo por razones económicas, porque aquí en España no hubo una crisis bastante fuerte alrededor de, 2008. Entonces, ya después de ese punto, me acuerdo que fue muy difícil por esa razón, ¿no? Ok. Sí que iba, pero con mucha menos frecuencia. Bueno, y entonces Y, después del... y entonces, claro, a mí me dijeron, bueno, vamos para ese paseo, vamos para ese paseo. Se hicieron todas las gestiones, bueno, mi hermano y varias primas, hijas de mi tía Elia, y mi mamá y todo. Yo no hice nada, yo nunca hice nada, simplemente estaba ahí existiendo y bueno, terminé por aquí. Y claro, una vez estando aquí en España, eh, yo pensaba, bueno, yo tengo allí en Colombia, digamos, como que una manera de sustentar mm, de mi estadía y las cosas que yo hacía, porque ya había hecho amistades bastante, bueno, que también conservo a día de hoy, bastante fuertes, contactos que me brindaban ayuda, me brindaban apoyo. Tenía el colchoncito del Pilopaga, que bueno, no tenía que pagar nada de la universidad y encima te daban un subsidio. Y con mucha ayuda, ya yo estaba como que asentado y bueno, estaba bien, estaba como que empezando a hacer vida allí, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, yo tenía en mi mente que como era una visita, era un paseo, no, yo me iba a devolver. Y como yo tenía en cierta manera muchas cosas ya resueltas en Colombia, yo decía, bueno, yo no tengo necesidad de por qué estarme quedando aquí en España. Pero sí se hablaba Ah, de quedarse. claro, Tu hermano, me imagino. pero, exacto, pero yo no, o sea, nunca me lo di, o sea, nunca se dio la ocasión, pues sí, la ocasión de que me dijeran, oye, mira, esta vaina nos vamos a quedar y vamos a hacer, o sea, nunca, el plan lo habían hecho otras personas y lo sabía todo el mundo menos yo. Y Te la bueno. hicieron, te la hicieron. Entonces, ya después de estar aquí, bueno, no me la hiciera. Yo tampoco diría, porque no diría o sea, que fuera como culpa mía de que, uy, sí, tú tuviste que involucrarte más o lo que sea. Y tampoco le echo la culpa, pues, a mi hermano, tal y cual, o de no decirme nada, porque bueno, tampoco estaba como que muy involucrado en todas las vueltas, en todas las trámites, en todas las cosas que se estaban haciendo. Yo solo me saqué el pas incluso yo hice como que lo mío, mi parte, pensando en que, bueno, me estoy sacando un pasaporte, me estoy sacando unas vainas para salir del país, que es una cosa que haría cualquier persona, ¿no? Cuando se va de viaje, o sea, no lo vi Pero como tú parte de un plan maestro. antes de subirte al avión ya tú sabías que se iban a quedar. No, no, yo tenía en mi mente de que yo me iba a devolver, por eso te digo, ya es cuando estamos aquí que me dicen como de frente como que, bueno, y ahora tienes que, o sea, quedarte, vamos a ver para qué te pones a estudiar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que me pongo a hacer? Entonces, ya me dijeron con claridad, así directamente, bueno, nos vamos a quedar, quédate. Y todo esto antes de que fuese la fecha del vuelo, ¿no? De regreso. Quédate, tal, piénsalo, bueno, va a ser lo mejor en el largo plazo, todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo me acuerdo que en ese entonces estaba como que bastante,
que no sabía qué pensar porque, claro, no me cogió así como de repente y también estaba yo pensando, bueno, de manera racional, qué me voy a poner a hacer aquí con las condiciones en las que voy a estar aquí, Claro, pero también poniendo en una balanza todo lo que, todo el potencial, ¿no? Todas las cosas que puedo ganar si me quedo. por supuesto. Y, y bueno, eh, eh, anteriormente, como que admito echar la culpa, digamos, a todo el mundo y como que hacer creer de que me forzaron a estar aquí, pero no es cierto, al final la decisión la tomé yo, porque si yo hubiese querido, o sea, en un universo alterno yo me devuelvo y hubiese estado en Colombia ahora mismo y bueno, hubiesen pasado pues un millón de cosas diferentes, ¿no? Claro, Pero la decisión final pues sí que la tomé yo y bueno, aquí estuve y aquí sigo. Después de, ¿qué? las vacaciones se volvieron largas. Unas vacacioncitas de 6 años ya, en las que Bueno, han pasado de todo. sí, me imagino de que sí. Y bueno, hablemos un poquito más de esa etapa de adaptación, de llegar allá a España, un país nuevo, cultura diferente, personas nuevas. Y también vivir con tu mamá, que nunca lo habías hecho, como tal. Bueno, la adaptación, a ver, yo considero que yo me considero una persona bastante adaptable. O sea, adaptable en el sentido de que me adapto muy rápido. No me cuesta como mucho entender. O sea, yo creo que para tú adaptarte a lo que sea, tú lo que tienes que hacer son como 2 pasos. Primero, entender qué es a lo que te quieres adaptar. Y segundo, esa etapa como de realmente, en cierta manera, actuar, ¿no? Porque cuando tú te estás adaptando, tú no estás haciendo algo que harías normal o naturalmente. Claro, Entonces, em, yo creo que no adaptarme como tal al estilo de vida de aquí no me costó mucho. También es cierto que em, es un ritmo de vida muy distinto. Si lo tuviese que comparar con, por ejemplo, el estilo de vida que se vive en Valledupar, que es como todo muy caótico, todo el día es estancos con música, todo timbal, mamadera de ron, las motos locas por la avenida, todo ese tipo de cosas. y que también Valledupar es como un pueblo grande, que Sí, tal vez si lo comparas con, o sea, si comparas de pronto España con Medellín, que sigue siendo muy diferente, pero haber crecido en Valledupar, obviamente el choque es, o sea, el choque es más grande. sí, totalmente. Y te digo, aquí cuando yo llegué, te lo juro, que yo escuchaba el silencio. Por más loco, o sea, no sé qué otra manera de explicarlo. Yo escuchaba el silencio. Te escuchas los pitidos de la energía, o sea, de la electricidad, del riego eléctrico de la ciudad, lo escuchas porque vienes de tanto ruido a de repente un silencio sepulcral de que nadie hace ruido, no se escucha música, no se escuchan motos locas por ahí, no se escucha nada. Sí, sí. Hay Y, gente y era, gritando, estancos con música, motos pitándote, papi, ¿qué moto? ¿para qué? ¿Para dónde va? Todo ese tipo de cosas. Aquí, claro, entonces, claro, es un cambio como del cielo a la tierra, pero que también es chocante, ¿no? Todos esos choques culturales que hay eh, y que se viven cuando uno emigra. Luego, sí te diría que en cuanto a la gente, muchas otras personas, familiares, amigos, que habían venido precisamente a España, sí que me habían como en cierta manera advertido, ¿no? De, uy, hay xenofobia o te tratan mal, te dicen lo que sea, te insultan por ser de Latinoamérica, de ese tipo de cosas. Pero no, en mi experiencia personal, no fue hasta hace, o sea, yo tengo aquí 6 años, no fue hasta hace
o sea, 5 años después de que yo llegué, que yo experimenté una cosa así, ¿no? De toparme con una persona, pues, desagradable en ese aspecto que dice: "Ah, tú eres un sudaca de mierda, que vete para tu país", o lo que sea. Eh, siendo el punto de esto que te digo, que las personas en España, pues, muy acogedoras, muy respetuosas, no se ve mucho eso que, bueno, lastimosamente otras personas sí han vivido y, bueno, como todo, ¿no? O sea, de todo hay en todos los países. Hay personas buenas, personas malas, personas, Claro. etcétera, etcétera. Yo te Eh, iba, ¿qué te quería preguntar ahí en ese punto antes de que continúe? mm, Eh, yo recuerdo de que tú me habías mencionado antes de que las personas allá son bastante directas y tal vez pueden pasar por groseras para nosotros, porque nosotros somos como mucho de decir las cosas como con cierto estilo o cierta carisma, como maquillar las cosas, como sí, no sé, como tan, sí, ¿tú me sí, sí. entiendes? Por no, pues sí, claro, porque en Colombia, yo diría que en Colombia en general, decir las cosas tan directo es como chocante, es como Sí, que, hey, tío de puta tiene como que, y yo no, la típica, ¿no? Y yo no juego boliche contigo porque tú me estés diciendo la exacto, vaina. exacto. Incluso el tema del tú, o sea, de llamar a las personas tú, es de mala educación. Tienes que siempre referirte a las personas como usted, Sí, sí, sí. para el respeto y todo ese tipo de Claro, cosas, ¿no? claro. Parte de la etiqueta colombiana. Pero sí, sí, tienes razón. Cuando yo recién llegué aquí, hubo una anécdota muy puntual, es que cuando yo quería sacarme la tarjeta del transporte para andar en metro, buses, etcétera, etcétera, a mí mi mamá me dijo, llama. Yo llamé y la persona que me contestó, como, o sea, eso sí fue uno de los choques culturales que yo tuve, recién llegadito, que yo llamé y esta persona me decía las cosas tajante y contestando como que unas contestaciones de una palabra, de una cosas así, ¿no? Sí, Como sí. que, buenos días, señorita, yo necesito sacar, me gustaría sacar la tarjeta, no sé qué. Eh, bueno, pues te acercas a la oficina y te la sacas. Y yo como que, ajá, bueno, pero ¿y dónde está la oficina? Bueno, tienes varias, las puedes mirar por internet. Una vaina así. Y yo le dije, "Pues, sí, pero es que soy nuevo, tal, no sé muy bien a dónde me tengo que acercar". Ah, bueno, pues si quieres, yo te estoy atendiendo desde la oficina de Avenida América, y hay una en Sol y hay una en no sé dónde. Y yo, bueno, pero ¿y eso dónde está? ¿O cómo llego? ¿Me puedes orientar, por favor? Nada. Sí, es Digamos como como que que se yo quedan le con hacía responden la pregunta que le estás haciendo puntualmente y no es como, yo le hacía preguntas. si tú le preguntas eso a alguien aquí en Colombia, te va a decir, mira, tú coges, te metes por la calle tal, llegas, cruzas a la Sí, izquierda, donde está la sí, sí. casetica, la tienda, te paras Bueno, ahí. ahí no es la de más adelante. Exacto. Entonces, claro, y en ese intercambio bastante puntual, yo le hacía como que preguntas de manera, pues, claramente confundido yo, y yo notaba que la persona estaba ya como que, este hijo de puta sí pregunta. Eh, entonces, claro, ya llega un momento en el que como que entiende, en cierta manera, que yo le estoy haciendo como que la pregunta más que cosas puntuales de que me oriente y lo empieza a hacer, ¿no? Entonces ya me empieza a explicar con más detalle, oye, tienes que hacer esto y tienes que irte aquí, tienes que tal. Y, y incluso en la manera de expresarse y de, pues, usar las palabras, por llamarlo de alguna manera, hasta para eso son como más directos, más burdos. Porque yo me acuerdo una cosa específica que nunca se me va a olvidar es que yo le pregunté y que si yo necesitaba documento o algo así, documento refiriéndome al de aquí, ¿no? Como la cédula de aquí, porque yo solamente tenía pasaporte. Y yo le pregunto, y necesito, se llama NIE o DNI, y necesito NIE, DNI, y ella me dice, me da igual, así tal cual, me da igual.
no, perdón, no dijo sí, me dijo: "No, no necesitas nada de eso". Y yo le dije: "Bueno, solo tengo pasaporte". Y ahí sí dijo: "Me da igual". Así como casual, ¿no? Ni siquiera Sí, lo dijo claro. grosero, sino que lo dijo Sí, como casual: "No, eso a mí me da igual". sí, sí, sí. Y y yo me acuerdo que en ese momento yo dije: "Ah, bueno, esta ya se molestó, ya está siendo grosera". Y después entendí y me explicó, o sea, con mi mamá, ¿no? Que es como la persona con la que tenía contacto directo, que me dice que no, que es que a ellos hablan aquí así, hablan directo, hablan como que, Sí. te como dices tú, sin maquillar tanto las cosas. Si tú le estás preguntando una cosa, pues te la responden directamente, no tienen por qué andarse como con rodeos, que es como algo muy característico de nosotros allá, Sí. por lo menos en la costa. Yo creo que en otras regiones de Colombia, obvio, también se ve eso, solo que de diferente manera, diferentes niveles. Pero en la costa, sobre todo, yo diría que uno como que maquilla las vainas, dice las cosas sin decirlas, Hay como como, que hay da como dos capas del lenguaje. Es como, sí, como que tú quieres decir algo, pero, ajá, como nosotros tenemos muchas expresiones que solo nosotros entendemos qué es lo que quieren decir sí. o no sé, y Entonces, no sé eso de qué venga, si es como ese sentido a veces también como la vergüenza como de preguntar o de pedir ayuda, pedirle a otra persona. No parecer como que tú no sabes, no quedar como ignorante quizás en algunas situaciones. Cuando de pronto allá eso es muy, hombre, si tú no sabes, no sabes, le dices, oye, mira, yo no sé nada, tal. O sea, son directos, no tienen como ese sentido de vergüenza que de pronto sí, nosotros hemos desarrollado. de hecho diste en el clavo ahí en esa cosa, en eso que acabas de mencionar, porque algo, que yo creo que eso también es como que en general los latinos tienen, en mayor o menor medida, obviamente, como toda generalización, pero que nos da mucha vergüenza de aceptar que no sabemos algo. Sí, Y sí, sí, aquí es al contrario, aquí la persona que se supone te tiene que orientar o enseñar, le sirve más que tú digas directamente que no sabe y ya pues te dice todo lo que necesitas saber, claro. más que ponerte como que a dar vueltas y a decir, no, yo como que a divagar, ¿no? A desvariar, de que, bueno, y tú sabes, me lo invento, tú sabes dibujar, sí, yo he dibujado y yo sé, sí, Sí, pero no tienes yo ni puta dibujo. idea. Y no tienes, no has hecho nunca nada de eso en tu vida. Sí, sí, sí. Ese sentido como que no quedar como ignorante, digo yo, que es como le tememos a a quedar como alguien que no sabe de algo. Cuando en verdad, Sí, sí, pues, siento que es algo que tenemos bastante arraigado. Obviamente no todos, no en todos los países, no en todas las culturas, pero sí creo que es algo característico. De acá los europeos he notado que son bastante directos, o sea, no son muy despreocupados de pronto de cómo se ven o de cómo las otras personas los perciben a ellos. Ya. Cuando tú ves, por ejemplo, turistas acá, algo que yo me di cuenta hace poco, tú ves turistas y tú siempre los ves en bermuda, en chancleta, con media, con su camisa, lo que se quieran poner, así no combina. Y uno aquí los ve y uno dice, ¿cómo se visten así? O sea, es como si no les importara. Y es literalmente eso, ellos no les importa. Si tú piensas que ellos se ven ridículos, si ellos se ven mal vestidos, no, ellos simplemente se ponen lo que les parece cómodo, como se sienten bien, porque están pensando en ellos, no están pensando en otras personas al momento de vestirse, al momento de hacer las cosas. Y es algo que creo que tiene mucho valor y que podríamos hasta pronto aprender de su cultura, digo. Igual es algo que he visto pues desde afuera, ¿no? Yo no he ido a ningún país en Europa, pero es lo que he aprendido o observando pues a los turistas o llegando a una conclusión a partir de eso. Sobre todo ahora que estuve en Santa Marta, que me puse a pensar, yo, ¿por qué esa gente es así? Pero es eso, es que no les importa, o sea, realmente no les importa. claro, si tú estás yendo a una playa, tú estás en tu mundo, tú estás viendo, disfrutando tu cerveza que te estás tomando ahí sabroso, el sol, lo que sea, Sí, un sitio que no conoces y que ahora lo estás, pues, experimentando por primera vez, que te va a importar, ¿sabes? Te pones, ese, como tú dices, lo que le parece más cómodo y ya, y bueno. sí, sí, sí. Y bueno, avanzando en ese tema de estar allá, del choque cultural, qué terminaste, si terminaste estudiando, trabajaste,
a qué te dedicaste tú en esos primeros años? Porque ya tienes 5 años, ¿no? De estar allá. 6 desde 2018, Bueno, 6. 8, sí, 2 para 20 y 4, 6. Eh, no, yo cuando llegué aquí, eso fue un fallo tras fallo, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, a ver, yo aquí, digamos, como que en, en cierta manera, todos los trámites para todos los temas relacionados con residencia, ya no te digo nacionalidad, sino residencia, desde un principio los teníamos como que en cierta manera controlados, pero luego de eso ya como que las cosas no eran tan fáciles como lo parecían y se complicaron. Entonces, en cierta manera, al inicio mi intención era como continuar estudiando. em, Quería pues estudiar una carrera universitaria, lo típico que a uno le inculcan Sí. desde pequeño, El camino típico. el camino típico, una carrera universitaria y yo me la quería sacar. Me acuerdo que en una primera instancia no, como las fechas tampoco coincidían con el inicio de los años para que tú te presentaras y todo eso. Hacía cursos, me acuerdo, hice algún curso de Java, curso de lenguaje de programación, cosas de ese estilo que me llamaban la atención. Eh, y bueno, sí que tenía como que más o menos un plancito estructurado en que quería entrar a la universidad a hacer sistemas, ingeniería de sistemas. Em, bueno, eso no se me dio porque al, yo homologué el bachillerato, pero el bachillerato latino y el bachillerato español son distintos. Entonces, todo el tema de las notas, mm, como que siempre tienden a ponerte unas notas a la baja en comparación en comparación, digamos, proporcionalmente a lo que tú tenías ahí en Colombia. ¿A qué me refiero? En Colombia te califican de 1 a 5, 5 siendo el 100%, ¿no? Entonces, si tú haces una regla de 3 muy simple, pues, em, si tú tienes una nota media de 4 en Colombia, eso sería, ¿qué? El 80% de 100%, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una nota media de 4, tú pensarías, bueno, aquí en España me ponen un 8 de 10. No, te suelen poner un 6, que no es tan acorde como a la proporción de cómo se califica en Colombia. ¿Y qué sucede? Que, bueno, ese 6 tuyo para tú entrar a la universidad pasa a competir con las notas de 10, 9, 8 de pues, jóvenes españoles que están pasando a la universidad por los conductos comunes, Claro, que pues es terminar su bachillerato y pues presentarse a las pruebas de selectividad que se llaman. Serían como el ICFES ahí en Colombia. por supuesto. Y entonces, bueno, no llegué a la nota de corte para entrar a la carrera que yo quería hacer. Y me tocó entrar a otra. Entré a geología, entré, ingeniería geológica, con la esperanza de, bueno, eh, intentar que me fuera lo mejor posible y después cambiarme a informática, ¿no? A sistemas. Claro, en ese momento me imagino el objetivo de tu vida, como todos nosotros en esa edad, porque es lo que nos enseñan, era terminar una carrera profesional, Claro, ser profesional. Ese es como el objetivo que a ti desde pequeño te inculcan, que usted termina el bachillerato y hace una carrera profesional. Y después de que sea profesional, allí es donde empieza tu vida, allí es donde tú ya, como quien dice, tus papás te sueltan y te dicen, bueno, ya haz tu vida. No tiene, hay sí, muchas cosas que no tienen sentido de esa lógica, pero bueno, ya esa es una conversación para otro momento.
Sí, tal cual. De hecho, es como que me siento identificado con esa descripción que tú haces, porque yo me acuerdo en ese entonces y mi única preocupación era intentar pasar primero a la universidad y cuando pasé, intentar sacar pues buenas notas, ¿no? Sí. Em, de hecho, ese flujo, digamos, Ese es la universidad, es el colegio 2.0. de ese flujo o sea, esos conductos para yo entrar a esa experiencia académica también tienen muchos problemas porque el no tener, o sea, el no pasar a una carrera universitaria directamente desde el colegio o directamente desde una formación previa a la universidad es muy difícil. Realmente, yo me acuerdo que fue muy difícil para mí el, el adaptarme, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba tirando de conocimientos ya viejos de cuando yo estaba en el colegio, en el bachillerato, y de conocimientos que yo había tenido pues aquí y allá, de repente teniendo pues contacto con notas, libros e incluso clases de la universidad de mi hermano, que bueno, él sí se graduó de la universidad de ingeniero, y me tocó tirar de como que todo ese conocimiento que yo tenía ahí, me tocaba acordarme de Claro. cosas que hacía o cosas que me enseñaron para yo dar la talla a un nivel universitario que se esperaba de mí en ese entonces. Los profesores, ¿no? Un profesor de esa universidad le da igual, o sea, es una clase más, es un día más, es una clase más, está empavado ya de tanto da la misma clase Sí, y no se va a parar a pensar, uy, de repente hay personas que no tienen el mismo nivel, que no sé qué. O sea, esa bondad, eso es la ley del más fuerte, eso es la ley del más fuerte y que a nadie le importa, ¿no? Tu proceso, tu vida. claro, Es un poco claro. pretencioso y tonto pensar que la gente se va a parar a pensar en tu situación. Yo no considero que sea cruel, así es la vida y tú mismo, nosotros mismos, somos así con otra gente de nuestro entorno. Tú no te paras a pensar en la vida de la persona que está pasando al lado tuyo, no. O, o de repente, pues, situaciones del día a día, Claro. o sea, ni uno mismo hace ese tipo de cosas. Entonces, sí, fue bastante difícil el proceso de ¿Y la universidad. cuánto tiempo duraste ahí? ¿Cuántos semestres? Yo ahí duré Un año. un año, o sea, hice primer año y solo, es que aquí funciona por años, no por semestres, realmente. Duró un año, sí. Ok. El primer año y no terminé ese primer año. Y de ahí saliste, o sea, dejaste de lado eso de la carrera universitaria y ¿qué hiciste? Sí, bueno, la razón real, última cuestión por la que yo me salí, que sí pasó así, yo me salí, decidí salirme, como interrumpir el año, fue porque, bueno, yo me acuerdo que cuando yo me inscribí a la universidad, todavía no tenía resuelta la situación migratoria, entonces yo todavía estaba en una situación irregular que estaba en proceso a solucionarse. ¿Y qué sucede con eso? De que dentro de las leyes eh, de educación, si tú eres una persona en situación irregular realizando estudios en España, el precio eh, Mm, sube a un precio exorbitado. O sea, de repente me lo invento. Si tú eres un español y entras a la universidad pública, el año te sale en 1.000 euros. Si tú eres extranjero de la Unión Europea, te sale en 1.200. Pero si tú eres extranjero, y no, no, y hay un tercer nivel. Si tú eres extranjero no europeo, en situación regular, te sale en 1.500. 1.000, 1.200, 1.500. Pero ujú. si tú eres extranjero
no europeo, en situación irregular, te sale como en 14.000. Te O dispara. sea, sí, me acuerdo de eso, nunca se me va a olvidar. O sea, el precio de los créditos, o sea, esa ley aplica a los créditos, no como al año en general. Y cada crédito pasa a multiplicarse lo que sea que cueste por 14, así, por la puta cara. Eh, Qué loco. entonces, mi intención, un poco ingenua, acepto, admito, fue como que, bueno, de repente si entro a la universidad y si tengo un rendimiento bueno, me puedan hacer, o me puedan dar una ayuda o algo así por el estilo. Y va a seguir siendo caro, pero de repente es más manejable. Y bueno, no fue así. Como te decía, es pues bastante difícil, digamos, como que dar la talla viniendo de una educación, pues, muy normal y que había sido hace bastante tiempo, no la tenía fresca. Entonces, bueno, no perdí nada, nunca perdí materias. Sí perdí parciales y todo ese tipo de cosas, pero nunca perdí materias. Pero bueno, al final llevaba como que mis notas bien, pero no eran sobresalientes, con lo cual no podía aspirar a ningún tipo de ayuda, ni becas por excelencia, ni nada por el estilo. Entonces, mm, no tuve de más que, incluso eso yo lo hice a escondidas, lo hice. O sea, no le dije a nadie nada hasta que ya estaba hecho. Que bueno, me tocó mandar carta a dirección de la facultad, a rectoría, eh, exponiendo mi caso. Y finalmente dijeron que sí, que no había ningún problema y que bueno, que se interrumpía el año universitario, el año lectivo, y me salí. Complicado. Y sales de ahí, me imagino que desmotivado también porque pues el objetivo era terminar la carrera. Pero ya después de ver eso de los precios, de que no se podía pagar y que te quedaba bastante difícil a ti y a tu familia, ¿qué, qué te pusiste a hacer? O sea, ¿cuál fue el siguiente objetivo? ¿Cuál era la siguiente meta? Bueno, pues realmente eso fue un golpe bastante duro a las finanzas y diría que al ego, en cierta manera, puesto que la inversión eh, que se hizo para yo poder entrar a esa universidad y pagarla, entrar no, porque yo entré a una pública, pero pagarla por todo esto que te digo de los créditos sí fue una inversión bastante grande, de miles de euros. Entonces fueron miles de euros que se perdieron y que se perdieron por mi culpa, ¿no? O sea, fue mi responsabilidad de repente, em, como que venderle la idea de entrar a la universidad, aunque fuese caro, a mi mamá, a mi hermano, que también estaba apoyando con temas financieros. Y eso quedó en nada, o sea, todo ese dinero se perdió. Entonces fue como que mm, mi objetivo inicial y como que en todo lo que yo pensaba posteriormente a abandonar la carrera fue como que, bueno, tengo que conseguir un trabajo, tengo que devolverle esa plata a mi mamá, porque no es posible que la haya hecho perder tanta plata. Que al final el dinero, bueno, el dinero va y viene, pero en ese entonces yo estaba podrido, yo quería era devolverle Sí, se como que volvió esa como plata que se tu nuevo perdió. objetivo se volvió fue pagar eso de vuelta, esa plata. Sí, o por lo menos en lo mínimo ayudar en lo que yo más pudiese Claro, claro. en la casa, ¿no? Yo me acuerdo que Entonces, ¿dirías que después esa de experiencia te eso, hizo crecer de alguna manera? ¿O te forzó a crecer, quizás? eh, sí, más bien como de manera forzosa a adquirir una nueva perspectiva en cuanto a mí mismo, a la persona que yo era. Yo me acuerdo que yo en ese entonces y a lo largo de la mayoría de los años que llevo aquí, eh, fue como que un constante reinventarme y un constante darme cuenta que yo no era la persona que yo creía que era.
Más que todo, yo siempre he sido una persona que a mí me da como igual lo que la otra gente piense. Siempre he sido desde pequeño, por todas las circunstancias en las que me he visto involucrado, autosuficiente, siempre hacía mis cosas para mí, o sea, con el objetivo de no ser un lastre para, pues, mi casa, ¿no? Mi situación, mi madre, mi tía Elia, mi hermano, no ser un lastre. Siempre ese era como una cosa que tenía eh, grabada a fuego en mi mente de manera como natural. Ni siquiera fue como que mi situación me forzó a ser así. No, yo siempre he sido así como de manera natural. Entonces, em, el, digamos, la combinación de tener como esa cierta expectativa y como esa cierta expectativa de resolver por mí mismo mis cosas y de tener como, en cierta manera, no sé cómo llamarlo, pero en cierta manera como eso, o sea, querer siempre tener todo resuelto, como siempre tener como un objetivo fijo, tenerlo controlado y tener como siempre un plan para llegar a ese objetivo. Cuando eh, en la vida, o por lo menos para mí en mi vida, se me han como caído esos planes o se me han caído ese tipo de em, expectativas o objetivos que yo pensaba que iba a lograr o que pensaba que tenía tan bien controlados. Y luego resulta y pasa que no era así porque, bueno, llega un agente externo o llega cualquier cosa y tienes que literalmente Replantear todo. Sí, matar ese sueño, dejarlo ahí. O sea, eso que tú creías que iba a ser tu realidad en algún momento, está enterrado, no va a suceder nunca. Entonces tienes que hacer ya otra cosa con lo que tienes y con las circunstancias que eh, se te presentan. Y bueno, es difícil, fue difícil en su momento con eso de la universidad. eh, y fue también difícil, pues, de manera constante, porque como te digo, así como esa situación de la universidad, fueron varias cosas que me fueron pasando a lo largo de estos años que estuve aquí. Hasta que, bueno, por fin di con, digamos, algo que me salió bien, por decirlo de alguna manera. Entonces ya estoy empezando a construir cosas sobre esa estabilidad. Yo diría que lo más importante que aprendí fue eh, tener como la valentía y la constancia para tú de repente eh, soportar esos cambios que ni siquiera iniciaste tú, ¿no? Sino que se te son forzados y se te son impuestos. Y em, claro, se siente mucho como, yo no sé si tú has visto esos típicos videos de gente que tiene esas pirámides de cartas y gigantes y de repente se les cae o pega un ventarrón, viene un hijo de puta y viene y le mete una patada, se cae toda esa vaina. Yo diría que se siente así, o así lo siento yo. Sí podría, es la mejor manera que tengo como para explicarlo. Es como que tienes algo construido y que se te viene abajo y que bueno, yo creo que el aprendizaje más grande es el saber cómo lidias tú con eso. claro. Porque es muy fácil venirse como que derrumbarte tú también con tus cartas, siguiendo esa misma Dirías, analogía. dirías que es una, que esas experiencias las relacionarías con sufrimiento. O sea, sientes que has sufrido y que ese sufrimiento es lo que te ha hecho pues crecer o avanzar. ¿O cómo lo embarcarías? Todas esas experiencias que de pronto has vivido allá y que te han hecho forzosamente crecer. Sin duda, sin duda. Y yo creo que, bueno, lo que hablábamos más temprano, ¿no? De que si en mi niñez el núcleo de mi identidad y de lo que quien yo, como yo mismo me veía, pues a mí mismo, ¿no? Valga la redundancia.
era el hecho de, bueno, situaciones y circunstancias con connotaciones negativas. Ahora en la adultez, algo que yo creo que me quedó para siempre en quien yo soy, es como siempre identificarme y verme reflejado con ¿el sufrimiento en qué sentido? El sufrimiento en situaciones desfavorables que pasan todo el tiempo y una tras de la otra. Siempre, 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 yo creo que esa ha sido la constante ¿Crees que es necesario en de, nuestras vidas? cierta manera yo pensaría de que sí, porque un ejemplo muy, un ejemplo muy facilito que todo el mundo entiende es de repente el del dinero. Si una persona, me lo invento, o sea, una persona que ha nacido en cuna de oro no va a tener de repente las mismas cualidades, valores y perspectivas, unas bases sólidas de repente en su carácter en comparación con una persona que no tuvo dinero en sus orígenes, pero después lo consiguió. Entonces, yo creo que el sufrimiento, el estrés, el tener situaciones desfavorables de manera injusta incluso, o siempre, casi siempre, yo creo que eso, a ver, no diría que es necesario en el sentido de que, uy, si tú nunca has pasado trabajo, no sabes nada de la vida. No Claro. necesariamente. Yo tengo amigos que, pues son mis amigos, los considero mis amigos, y personas que han tenido todo, todo, todo en cuanto a su familia, todo en cuanto a lo económico, todo en cuanto a las oportunidades, todo en cuanto a incluso, qué sé yo, o sea, tener suerte incluso. O sea, que uno pensaría, uy, la gente rica, la gente que le va bien, la gente que no sé qué, esa gente sería bacano que tuvieran mala suerte para ver si algo malo tiene. Sí, Mucha gente claro. piensa así, yo mismo incluido, pensaba así, de, uy, a esa gente que parece que todo le va bien, no joda, ojalá que les pase algo malo para que tengan algo malo que les pase, ¿no? Equilibrar la Pero balanza. para equilibrar un poquito la balanza, sí, pero yo no considero que sea necesario. Al final esas personas que yo te digo que son amigas mías, pues son personas que son centradas, que tienen unos valores, pues, muy buenos, que tú no, o sea, que de repente no son personas que se les sube eso a la cabeza, ¿no? Que lo tienen todo, entonces son como imbéciles, son así como tontos, como que nunca dicen nada de servicio, no piensan nada bueno, siempre están pendientes de estupideces. Que es como Sí, sí. ¿cómo decirlo? Es como la figura típica que uno se imagina cuando piensa en alguien así rico, así, con mucho dinero, que siempre lo ha tenido todo. Y que bueno, que no necesariamente tiene por qué ser así. Sí. Y Ahí quería poner un ejemplo claro que se me viene a la mente y es que también si el sufrimiento y las situaciones desfavorables de verdad fueran necesarias para de pronto tú tener valores o ser una buena persona o tal vez tener un mejor carácter, entonces no veríamos personas pobres, digamos, que son una mierda de personas, o sea, porque realmente existen, o sea, existen personas que no tienen absolutamente nada, digamos, que ofrecer y al mismo tiempo son personas que han vivido situaciones desfavorables, pero pues eso no ha tenido ningún efecto. Entonces eso me hace pensar de que refuerza esa idea algo que yo creía, es que en realidad todas las personas, o sea, todos tenemos nuestra identidad y somos lo que somos, pero digamos que el ambiente en el que crecemos impacta mucho o expone más, puede exponer más lo que somos. Es decir, una persona que nace en cuna de oro, como tú dices, va a notarse mucho el tipo de persona que es. O sea, ahí es donde se van a ver sus verdaderos colores, como quien dice. Porque se vuelve como mucho más claro.
Ya no hay nada en lo que se pueda esconder esa persona para justificar su comportamiento. Sí, Entonces es mucho más fácil poder ver a través de esa persona, saber qué tipo de persona es. Porque si de pronto tú ves a una persona que ha tenido situaciones desfavorables, a lo primero que tú te vas es, bueno, tiene un poco de sentido que sea así, porque ha vivido estas cosas. Pero sí. al final del día, lo que hablábamos antes, todos somos responsables a cierta edad de lo que somos, cómo nos comportamos, cómo lidiamos con las cosas, nuestras relaciones, todo. Y, Sí, al- y y es, de es hecho, muy poco justificable, o sea, yo siento que es muy poco justificable que una persona se comporte, o sea, sea una mala persona y ya está. sí, y de hecho, eso era lo que yo iba a decir, que bajo esa misma idea de que, bueno, después de cierta edad, incluso yo no te digo de adultez, sino de repente en tu adolescencia, que aprendes más o menos qué es lo bueno y qué es lo malo para Claro, ti, y o sea, de manera objetiva, y donde pues dibujas esa línea, donde tienes pues tu brújula moral, qué cosas te parecen buenas y qué no. Em, yo considero que eh, en ese aspecto, y hablando de lo que estábamos hablando antes de, pues, es necesario o no el sufrimiento y las situaciones malas, las cosas malas que te pasen. Yo creo que todo es que, o sea, un ejemplo muy bacano es esa frase que dice Mewtwo, ¿no? En la película de Pokémon, que bueno, tú eres lo que tú haces con el regalo de la vida, ¿no? O algo así decía. Tú, no importa de dónde vengas o lo que te haya pasado o lo que sea, ya está en ti, pues tirarte por un lado o por otro, de repente decir, bueno, a mí me pasan muchas cosas malas y yo voy a ser un hijo de puta, yo me voy a poner a robar, me voy a poner a matar, me voy a poner a hacer lo que sea. O de repente que eso pues sea tan traumático para ti que tú digas, yo no quiero tener nada que ver con todo eso malo que yo experimenté, no quiero tener absolutamente nada que ver con eso. claro. Entonces, Al de final, ahí al final del día es una decisión. sí, exactamente. Sí, claro. Y bueno, ya, Y, ya, y dime. claro, o sea, eso es una cosa muy poderosa, ¿no? Eso, como que la dualidad de esa decisión de repente, pues a ti te pasan, tú vives ciertas experiencias, buenas o malas, y ya ni siquiera te hablo del sufrimiento ni de lo malo, ¿no? Sino también de las cosas buenas que, que te pasen y que sea tu decisión, a veces consciente o a veces inconsciente, pero al final del día eres tú quien eh, pues te tiras por un lado o por el otro, o sea, incluso hasta para lo bueno. Si tú eres una persona que lo tienes todo, tampoco es para que tú seas un maldito y tú mires por encima del hombro a la otra gente, ¿no? Sí, Tú también, si eres una persona que lo ha tenido todo y que de repente eres una persona privilegiada, o sea, eres consciente de tu privilegio, eso no tiene por qué de convertirte automáticamente en un maldito o en un no sé, lo que sea, en un racista, en un xenófobo, en una persona que le gusta, ¿cómo es? La división social, de que, sí, tú eres un arrastrado. sí, sí. Es Y como, sentirte superior en última instancia. claro, volviendo a eso de que en realidad no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con eso que nos pasa, ¿cierto? O sea, Sí, está el punto está en el que qué haces tú después de que eso te pasa, qué decisión tomas. Al final del día, eres tú el que está tomando la decisión, eres tú el que tiene el poder de decidir si ese trauma, porque así como tú decías de que no son las cosas malas, sino las cosas buenas también pueden terminar volviéndote una mala persona en general. De que de pronto te ganas el claro, baloto, te ganas un chance o te sale un super negocio y te olvidas de todo mundo y te vas a vivir tu super vida y ya miras por encima a todo el mundo. Es algo bueno que te pasó, pero tú decidiste volverlo algo negativo para ti y para las personas a tu alrededor. Entonces, claro, eh, ya llevamos que hora y media, entonces yo creo que ya vamos ahí cerrando la conversación. Creo que va a quedar como a medias porque todavía tenemos muchas cosas de que podíamos hablar, pero para no hacerlo tan largo, quería terminar con
te quiero hacer una pregunta así súper boba, no tiene que ser nada. Y después de que te haga la pregunta, me la vas a responder y me vas a dejar una pregunta para la siguiente persona del podcast, para que la siguiente persona la responda. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Eh, Verga, ¿qué es lo que más extraño de Colombia? Sí, puede ser cualquier cosa, o sea, que lo primero que se te venga a la mente cuando piensas en Colombia, extraño. Fíjate, lo que yo más extraño de Colombia no es. Yo podría aquí decirte, yo extraño mi tierra, yo extraño eh, mi tierra, Colombia. No te puedo decir eso porque yo Colombia no la conozco. Conozco más a España, que no soy de aquí, y lo conozco más de visitarlo que mi propio país. Y bueno, eso es algo que cambiará, con suerte. Esperemos que sí. Em, yo lo que más extraño son, diría que las personas que dejé atrás, mis amigos, sobre todo, mi familia que está por allá. Eh, de repente, incluso mi gente que está ahí como que en otras ciudades o incluso en otros países. En Ecuador yo tengo familia, una hija de mi tía que vive por allá y un primo también que está por ahí por el Nariño. Entonces yo creo que la gente que dejé atrás sobre todo es lo que yo más extraño. Y, y los amigos, yo digo que eso, los amigos cercanos con los que tienes ese contacto diario, ¿no? Ya no te digo los amigos que de repente hablas con ellos una vez cada 6 meses, una cosa así. Gente amistosa que son tus amigos, pero pues Sí, son sí, amigos con los que hablas a diario. Yo creo que es lo que más extraño. sí, sí, claro. O sea, entonces dirías que de las personas. Sí. ¿Y, ¿y qué es lo que más te ha gustado de España? O algo que, digamos, si Eh, te fueras de España extrañarías. la seguridad, sin duda, eso lo tengo clarísimo. Ok, tiene sentido. A mí en Colombia, a mí nunca me han robado, gracias a Dios, pero sí me han intentado atracar muchas veces. Y eso aquí no pasa. Si aquí te roban, crimen de oportunidad o porque diste mucha papaya. O sea, también si tú te metes a las 2 de la mañana, está todo solo en un callejón sin salida, en donde hay gente que tal, te van a Sí, desvalijar. claro, claro. Pero aquí no sucede eso de que sales por la calle y, verga, apenas ya se está escondiendo el sol, tienes que estar en tu casa porque si no, ya te expones a que te roben, a que te pase algo. Sí, sí, Eso sí, aquí no pasa nunca y eso es sabroso, eso es invaluable, vives tranquilo. No, claro. Una de las razones por las que muchos se van también. sí.